Hola, Aide, pues gracias por estar coordinando, gracias a Olivia por ayudarnos, por apoyarnos, por invitarnos, gracias al grupo, eh, gracias al grupo de estudio de las leyes Neuróticos Anónimos y gracias a todos y cada uno de los oyentes y oyentes presentes y que están con nosotros. Y muchas gracias al Poder Superior por darnos la oportunidad de estar en esta mañana con ustedes. Bueno, creo que sobre este tema hay un sinfín de inquietudes y como bien lo planteaba la compañera Olivia, pues hemos tenido ya dos exposiciones, ¿verdad? Pero mm, hoy en esta tercera presentación vamos a detenernos un poquito para revisar lo que hemos hablado, sacar lo más relevante de lo que hemos hablado y darle así un repaso. Y también va a servir para ponerlos al día de alguna manera aquellas personas que están llegando por primera vez aquí a este taller de instintos, ¿sí? Así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para la honra y la gloria de mí mismo, no, de Dios, ¿verdad? De Dios como yo lo concibo, como yo lo entiendo. Yo soy solamente un servidor de Él, soy un servidor, soy un lacayo, nada más, ¿verdad? Él es quien me está formando y yo solamente tengo la buena disposición de, de hacer su voluntad. Pero bueno, vamos a ver. Eh, Fíjense que al principio hablamos de instintos. Voy a hacer varias pausas aquí para que ustedes puedan compartir en el sentido de las preguntas en referencia al tema. Estamos hablando de instintos naturales y en un principio que aclaramos que la palabra instinto proviene proviene del latín que significa una reacción, ¿verdad? Una reacción. Entonces, esta palabra proviene de la naturaleza, es decir, que no es propia de la psicología, sino que ella nace en la investigación que hace Charles Darwin con los animalitos, con los changuitos y todos esos, y de ahí se dio cuenta de la conducta de estos animales y por esto es que ah, mm, llamó a esto instintos, instintos, o sea, reacciones naturales, expresiones naturales, ¿verdad? Cosas no pensadas, naturales. Bueno, esto es lo que nos lega la biología, pero la psicología toma, la psiquiatría y la psicología toman la palabra instintos, ¿verdad? Como una base para el estudio de la personalidad humana. Y dentro de este aspecto encontramos que existen, de acuerdo a la ciencia, de la psiquiatría, de la psicología, existen tres instintos. Recordemos que quien escribió el cuarto paso fue Bill W. allá por los años entre 30 y el 40, ¿verdad? Entre el 38, 40 más o menos, escribe los pasos de recuperación. El cuarto paso habla de instintos naturales y menciona cuatro, pero la ciencia menciona tres y no los menciona como Bill W. los ve, sino los menciona como la ciencia los ve. Y veamos pues estos tres instintos. El instinto de la conservación o supervivencia es el primer instinto. Este instinto de la conservación o supervivencia se le pone un logo que es una ardillita. Es el instinto de la conservación y la supervivencia. Luego
tenemos el instinto social o gregario, el instinto social o gregario, ¿verdad? A este se le pone un logos, que es un changuito, ¿verdad? Es un mono. Y luego tenemos el tercer instinto, que es el instinto de la sexualidad o el sexo, que este instinto se le pone un logo que es un pavo real. Bueno, estos son los tres instintos principales. La ciencia no habla de un cuarto principio. De estos tres principios parten 9 personalidades. Sin embargo, cuando lo vemos desde la naturaleza, podemos anunciar un cuarto instinto. Como ustedes pueden ver aquí, aquí no se habla del instinto emocional, ¿sí? No se habla del instinto material. No se habla de eso, en ese aspecto no se habla aquí de eso. Fíjese de lo que se habla, ¿no? De la conservación, de la sociabilidad y de la sexualidad. Tres instintos. Ahora bien, hay un cuarto. Este cuarto como que es la conclusión de, o vaya, la unidad de todos, también que este cuarto es el instinto de la seguridad, que redunda en lo mismo. Pero, sin embargo, los instintos llevan implícitos tres acciones. ¿Cuáles son estas tres acciones que están implícitas? Bueno, la primera acción que está implícita en esto, ¿verdad? Es la mente, el pensamiento y las emociones. ¿Qué está implícito? Mente, pensamientos y emociones. Entonces, quiere decir que no hay un instinto emocional. ¿Por qué? Porque todos son emociones y todos son dominados por el pensamiento, y nuestro trabajo es la mente, es nuestro taller donde nosotros trabajamos y tenemos facultades importantes, 5 facultades importantes para poder trabajar con este aspecto. La mente tiene 5 facultades. ¿Cuáles son estas 5 facultades? Estamos hablando de la imaginación, memorias, inteligencia, mm, capacidad de decisión y voluntad. 5 facultades mentales básicas para trabajar ¿con quién? Con el pensamiento y las emociones. Así que los instintos naturales denotan reacciones instintivas, naturales. Es una acción reflejo. Un instinto es una acción reflejo. ¿Cómo qué? ¿Qué podemos poner de ejemplo? Bueno, como cuando el médico quiere ver qué tipo de sensibilidad tienes y te sienta, ¿verdad? Alto, donde tu pie esté flojo y te va golpeando la parte de abajo de la rótula de tu rodilla y empieza a tocarte, y cuando te toca el nervio, entonces hay un reflejo, actúas, ¿verdad? Echas una patadita para el frente, ¿no? Esa es una acción reflejo, es una acción instintiva, no pensada, no razonada, sino simple y sencillamente instintiva. Es una, es una acción reflejo. Ok, hasta aquí en esta poquita información que les he estado compartiendo, quisiera saber si tienen ustedes alguna pregunta acerca de este tema, acerca de lo que hemos estado hablando, si tienen ustedes alguna curiosidad o tienen algún comentario. Acuérdense que ahorita no es de catarsis, es de preguntas y es de estudio.
ánimo. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta o algún cuestionamiento? Aide, por favor, apóyanos. Gracias. Leti, tiene usted la palabra, compañera Leti de Guanajuato. Sí, Buenas tardes. gracias. Gracias por el tema, muy interesante. No sé si ya lo hayan dicho en las otras dos partes que dijeron, pero yo digo, mi pregunta es como en los tripiés, necesito estar bien en los cuatro instintos para estar completa, o no importa que en un instinto no esté bien. Por ejemplo, si yo considero que en los demás instintos estoy bien, pero en el sexual no, y me considero una mujer completa, ¿estoy bien o no? Bueno, es importante entender que la base de la personalidad está dentro de los tres instintos. Y quiero recordarles que en nuestra vida natural, real, porque esta solamente es un esquema para poder comprendernos, pero en nuestra vida real no hay separación de instintos. Es un solo instinto. Haz de cuenta que son tres cuerdas, uno, dos, tres, y están unidas. Nada más que una fluye de acuerdo la emoción, al sentimiento, al temperamento de la persona. Ahora bien, todos tenemos los tres instintos, por así decirlo. Los tres instintos están funcionando en nosotros, pero, por ejemplo, en la definición de la personalidad basada en estos tres instintos, decimos, ¿qué soy yo? ¿Soy am, mm, del primer instinto de conservación o soy del segundo instinto de sociabilidad o soy del tercer instinto sexual? Y esto no es más que nuestra tendencia, nuestra manera de comportarnos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el, el instinto, el instinto de conservación o de supervivencia que señala una ardillita. ¿Por qué? ¿Por qué tiene como logos una ardillita este instinto? Bueno, tiene como logos una ardillita porque la ardillita, ella cuida a sus ardillitas pequeñitas y las cuida y luego va almacenando como la hormiga, parecida a la hormiga, ¿no? Pero aquí el logos, el logos que se le ha puesto es una ardilla. Lo que representa a la conservación es una ardillita. ¿Por qué? Porque está preveyendo para el futuro, porque se preocupa por el futuro, porque almacena alimento, o sea, es una conservadora para que pueda sobrevivir sus crías, ¿no? Entonces, si nosotros somos conservadores, tenemos tendencia a ahorrar, a preocuparnos por pagarnos nuestras deudas, el no deber, etcétera. O sea, somos muy preocupones en ese aspecto. Tenemos esa tendencia de ser más reservados. Este conservador, por ejemplo, en una fiesta que le invita, si una pareja, la mujer puede ser, por ejemplo, social y el esposo puede ser conservador, y van a la fiesta y ahí estando en la fiesta, de pronto, pues el, el esposo dice, como que le da sueño, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Si quieres, quédate, yo me voy a ir a la casa, me siento cansado y quiero relajarme, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que esa persona eh, puede ser que no esté cansado, pero si siempre tiene esa misma intención, puede ser uno de los conservadores. ¿Por qué? Porque mañana tiene que ir a trabajar, porque no quiere llegar mal al trabajo, etcétera. Su instinto de conservación es fuerte en él. El instinto de sociabilidad. El instinto de sociabilidad es representado por un changuito, ¿verdad? Por los changos, los chanquitos. ¿Y por qué?
Bueno, porque los changuitos, aunque son agresivos, a veces entre ellos y todo eso, lo que se puede ver aquí es el apoyo que se hacen mutuamente. Por ejemplo, si un chango tiene 2 plátanos y el otro no tiene plátanos, agarra un plátano y se la da al otro chango, ¿no? ¿Verdad? Y o cuando están, que tienen animalitos, piojos, pulgas ahí, y se van expulgando entre ellos, ahí se van expulgando uno y otro, ¿verdad? Todo esto es una cuestión de sociabilidad. O sea, yo te doy para que luego, cuando yo necesite, tú me apoyes, ¿verdad? Porque es un acto egoísta, ¿no? Dar sin esperar, pero como son parte de una comunidad, cuando se encuentren problemas, el otro changuito, el otro le va a apoyar, ¿sí? Eso es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Es parte de nuestra forma social de ser. Por eso se representa ese changuito, ¿no? Y una persona social, una persona que siempre le gusta estar entre la gente, servir, es una persona social. Mm, y si no está entre la gente, pues se aburre, ¿verdad? Ay, no, qué enfado. Voy a ir para allá al mercado, voy a ir al club, o voy a ir allá, etcétera. Siempre le gusta estar entre la gente, es una persona social. Hay otros rasgos de la personalidad que no quiero mencionar, pero el tercero asunto aquí es la sexualidad o sexo. Bueno, en esta situación de la sexualidad, y digo sexualidad porque no es solamente sexo, en este punto de la sexualidad nos encontramos nos encontramos con el asunto de afirmación. Sí, no es solamente sexo, ¿verdad? Sino de afirmación. Y este instinto está representado por un pavo real, ¿no? Mm, Porque necesita afirmarse. El pavo real se infla, ¿verdad? Para mostrar su belleza, su poder, ¿verdad? Eh, Tapando sus faltas, sus errores. La afirmación de la personalidad con una persona constantemente está afirmando su masculinidad o su feminidad, ¿sí? Delante de otros, le gusta que lo vean, le gusta sentirse escuchado, ¿verdad? Y regularmente el que tiene este rasgo más fuerte en él es una persona que habla mucho, que lo quiere captar la atención de los demás y también quiere controlar las acciones, ¿no? Esta persona es parte del instinto de la sexualidad. Aquí quiere decir que, de acuerdo a la pregunta que se me hacía, quiere decir pues que si estoy mal, si estoy en uno de los instintos y en los otros, pues bueno, yo creo que estoy bien, pero bueno, es que tenemos rasgos de personalidad de acuerdo al instinto, pero esto no significa que estemos mal en otros instintos. Pero es importante conocer nuestra personalidad para entender qué es lo que está bien en nosotros y qué es lo que es inadecuado en nosotros, lo que no nos permite funcionar por la intensidad del instinto que nos domina. ¿Qué instinto me domina? Y mm, cómo puedo ser social y cómo puedo ser también sexual, ¿no? Em, o sea, trabajar con la sexualidad. Yo le llamo este instinto de la sexualidad, porque la sexualidad es el potencial y no es el sexo. He dicho que en la sexualidad el sexo es el cuarto objetivo, pero como lo hemos usado mal, como no lo hemos comprendido, es el placer que más nos agrada, el sexo para muchos.
y que ha producido un montón de problemas, al igual que el amor. Pero bueno, en la comprensión de lo que es el amor. Entonces, en conclusión, ¿estoy mal si estoy bien en un instinto y los otros dos no? Bueno, es que los tres instintos están funcionando en ti. Ahora, ¿cómo funcionan en ti? Pues para esto hay que hacer una evaluación. Ahora, que estás mal, no estás mal. Desde el momento en que estás buscando conocimiento para tener un poder de entenderte y transformarte, no estás mal. Estás en el lugar indicado. Gracias. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. Entonces, si yo, Aide, tengo un programa de recuperación y que gracias a Dios ya me doy cuenta en dónde se desbordan estos instintos, teniendo un balance de todos ellos, ¿puedo llegar a obtener la felicidad, padrino? Bueno, buena pregunta, Aide. La felicidad es efímera. Es efímera como lo es en las emociones. La felicidad, para unos, por ejemplo, la felicidad es tener sexo, para otros es comer, para otros es beber, la felicidad para otros es tener una pareja, a otros es tener una familia, tener hijos, etcétera. Para otros la felicidad es el éxito económico, para otros la felicidad es ser un licenciado, abogado, qué sé yo. O sea, la felicidad es efímera, es decir, desaparece. La felicidad es un fruto de nuestros anhelos o de nuestras acciones. Ahora, si tenemos acciones responsables, por ejemplo, alguien dice, ay, cuando yo me case voy a ser tan feliz, amo tanto a esta mujer o a este hombre, lo quiero tanto que el día que yo me caso voy a ser tan feliz. Pero mientras no te casas, vives inseguras, tienes celos, etcétera, ¿no? Tratas de controlar, tratas de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que te hace infeliz? ¿Qué es lo que no te permite ser feliz hoy, ahora, en el presente? Pues lo que no me permite ser feliz son mis propias ideas y mi desconocimiento de mí mismo. Pero si yo le llamo felicidad a la paz interior, ¿sí? Si yo le llamo satisfacción y felicidad a la paz interior, entonces digo, soy feliz. Soy feliz porque tengo paz. Por eso soy feliz, ¿verdad? De ahí va a partir todo, del autoconocimiento y de mi relación con un poder superior y la práctica del principio espiritual. Pero la felicidad no está fuera de mí. La felicidad es lo que yo soy, es lo que me hace feliz. El ambiente mental, emocional que yo tengo. No es el matrimonio, no es una pareja, no es el dinero, eso no es la felicidad. Eso me da una satisfacción, sí, pero no me da una identidad personal de gozo en mi propia vida. Por ejemplo, en lo personal, yo me levanto contento, ¿sí? Y me recibe mi perrito y le doy cariño, le doy amor al perrito, etcétera, ¿no? Salgo, veo a mis vecinos y los saludo. La otra vez me preguntó mi vecino, ¿qué pasó? Ahora no cantó. Ahora no canto. Bueno, pues es que a veces no canto, pero a veces sí canto mucho. Entonces, em, quiere decir que independientemente de cualquier problema que yo tenga, me siento a gusto con mi persona, en paz con mi persona. Y si logro mantener la paz en mi corazón y erradico el resentimiento y el odio de mi mente y la venganza y esas cosas, ¿verdad? Me siento bien. Estoy tranquilo, estoy en paz y no me es indispensable las personas,
pero me agrada estar con las personas, ¿sí? Porque sé que aunque no me son indispensables en este sentido de la paz, sí las necesito, porque ellas me recuerdan lo que, lo que he vivido y que no quiero volver a vivir. Cuando me comentan, como anoche me comentaba una persona sus problemas, sus situaciones de familia y eso, ¿no? Pero, pues, ni modo, son apegos emocionales que difícilmente se van a romper con una plática, pero por lo menos podemos orientarlo en qué sentido se tiene que ubicar para que no esté sufriendo internamente. Mm, entonces la felicidad es un fruto. Nosotros trabajamos para ser útiles y después de la utilidad que viene, y felices, dice el primer paso, ¿no? O sea, que queremos ser útiles, serviciales, y luego seremos felices. Tenemos una satisfacción de vida. ¿O a poco no? Cuando tú estás fuera de tu servicio, y que puede ser que haya sido un día más o menos, pero llegas a tu servicio, te pones al servicio, y cuando lo terminas, sientes una energía extra. Sientes como que algo se arregló en ti. ¿Por qué fue eso? Porque serviste, ¿sí? Tenemos que aprender a servir, a ser útiles para sentir satisfacción de vida. Es un fruto, ¿sí? Y Y esa los imagen, instintos, y esa ¿ah? imagen que puso ahí, padrino, ¿qué quiere decir esa imagen? Bueno, de esto vamos a hablar al ratito. Esto se llama eneagrama. Eneagrama. ¿Por qué eneagrama? Enea es 9 y grama es palabras, ¿sí? Palabras o conceptos. 9 conceptos de la personalidad. Aquí vemos, por ejemplo, vemos el 1, la personalidad 1, y luego así como la manecilla del reloj, vemos aquí 9 puntos. ¿Qué significan 9 personalidades? Este eneagrama tiene tres figuras ahí. Tiene el círculo, que significa la ley de la unidad. La ley de la unidad es lo que significa este círculo, es la ley de la unidad espiritual. ¿Por qué? Porque los primeros que empezaron a hacer este tipo de cosas para definir nuestras personalidades en base al pensamiento, emoción y mente, pensamiento y emoción, fueron de allá del lado de Afganistán, unos sacerdotes de allá. Esto también se dice que proviene de Babilonia y por eso se le conoce como el sello caldeo. También se le conoce como el sello caldeo. Bueno, por eso habla de espiritualidad. Ellos decían que esto era para acercarse a Dios, eliminando los pensamientos, um, los pensamientos tóxicos. Cuando ellos eliminan los pensamientos tóxicos, se acercan más a Dios. Es lo que ellos hablaban. Ahora bien, esto no es religioso. Este es un esquema de la psicología, de la psiquiatría, y se estudia para el análisis de la personalidad y el mejoramiento de la persona, ¿sí? En sus relaciones humanas. Así que el círculo significa la unidad. Luego tenemos un triángulo, ¿verdad? Un triángulo, y en este triángulo significa es la triada, ¿sí? La triada, que es mente, ¿verdad? Es mente, la parte de abajo es mente,
y hay dos puntos hacia arriba. Este es un triángulo equilátero, es decir, están iguales en sus puntas. Y la parte de arriba, una de ellas que sube hacia arriba y la otra también, abajo es mente. Y luego tenemos pensamiento, y emociones. Pensamiento y emociones. La mente es la base que a través del pensamiento guiamos las emociones a un punto. Sí, aquí está el punto alto en la novena personalidad, ¿no? Ok. Entonces está un triángulo, pero también está un está un hexa, un hexágono. Hexágono desigual. Este hexágono, hexa significa 7. Esto significa que son 7 puntas que hace esa acción desigual. ¿Qué significa? Esto significa lo físico, lo material, lo físico, la energía física. Entonces aquí vemos la energía espiritual, psíquica, la energía física y vemos la energía cósmica del universo, ¿sí? A través de este enneagrama. Después les voy a explicar cada una de cómo podemos ver este enneagrama y en base a ir conociendo las diversas personalidades que se manifiestan aquí, que estas son personalidades básicas, ¿sí? Pero que son bastante interesante para nuestro autoconocimiento. Ok. Bueno, regresamos al repaso. Estábamos hablando de los instintos. Estábamos hablando acerca del por qué Bill W. escribe 4 y que no son los nombres de la ciencia, sino son nombres que le da, pero estos instintos que Bill W. Están describiendo, ¿de dónde los toma? Los toma de la teoría de que en ese momento era el rey del psicoanálisis, Sigmund Freud. De ahí los toma él, ¿verdad? Y él toma partes interesantes porque cuando yo leo y me doy cuenta de cosas que son básicas, analizo, estudio y profundizo en eso para comprender mejor de qué se trata esto. Cuando Bill W. me hace ver, por ejemplo, en el paso 5, me hace ver acerca dice, esta es la raíz de nuestros problemas. Y si yo le pregunto cuál es la raíz de su problema, su mente inmediatamente dice, pues el egoísmo. Perdón, pero ahí en el quinto paso no dice que el egoísmo. Dice que la raíz del problema son los deseos que surgen de los instintos naturales. El deseo que surge del instinto natural que forma una emoción y cuando no se encausa adecuadamente esta emoción, nos produce problemas. Entonces, dice que el problema, la raíz de nuestros problemas son emociones mal encausadas. Entonces, ¿por qué no es el egoísmo? Porque el egoísmo es una energía, es una fuerza, es una energía que nos lleva a actos egoístas cuando nosotros no le dominamos. Pero no es diablo, no es mala, es buena porque nos conserva. Es una energía buena, nos conserva, pero luego la satanizan. Cuando hay ignorancia, todo le ponemos diablo porque no entendemos, o le ponemos Dios porque no entendemos. Pero aquí, a través del análisis, vamos entendiendo que yo he nacido con un ego, con un yo, con un amor natural en mí. Pero cuando nazco y tengo que sobrevivir, mis instintos están solicitando
ayuda, apoyo. Por eso lloro, si siento frío, si siento calor, si me siento enfermo, lloro como bebé. Pero los adultos van a ayudar a que yo me adapte al medio o a que yo refuerce mi amor propio y me vuelva egoísta. Egoísta. Yo no nací egoísta, nací con un amor propio. Un amor propio que le llaman un narcisismo bueno, con un amor propio, porque es para la conservación de mi vida. Así que me vuelvo egoísta cuando se refuerza ese amor propio que yo tengo, se refuerza y entonces dice, ¿y en dónde se desformaron tus instintos? Ay, caramba. Vale, ¿tú vas a echar agua de sabor? ¿Tú vas a echar agua de Bueno, sabor? Verónica, ¿quieres hacer bueno. una pregunta? Buenas pero no tardes. es agua de limón. ¿Es está agua bien, natural? de limón quiero yo. Ajá. No quiere hacer pregunta. No, está preguntando qué sabor quieres el agua. Bueno, De limón. está bien. Entonces, tenemos ese aspecto, ¿verdad? Ahora, ¿qué preguntas tienen ustedes con respecto a estas cosas que les estoy comentando? Porque es importante que lo entiendan, que lo vean, que lo maticen bien con ustedes, porque si no, pues hablar al aire, pues no tiene caso, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta curiosa? ¿Tiene alguna duda con Aquí en el respecto? chat dice Ame que en qué libro de NA o Alcohólicos Anónimos se encuentra el enegrama. Y luego Mika dice, con este tema se da uno cuenta, está en un progreso de 12 pasos, hice los pasos y creo que me quedé a medias por no practicar los pasos en todas mis acciones. Bueno, ok. El enegrama no lo vas a encontrar dentro de un libro ni de Alcohólicos Anónimos ni de ningún grupo anónimo. ¿Por qué? Porque el enegrama es un estudio de la psicología, de la psiquiatría, ¿sí? Es un estudio. Aquí estamos estudiando, no estamos estudiando el programa, estamos estudiando los instintos naturales como lo ve la ciencia, ¿sí? Y cómo la ciencia nos ayuda a entender la distorsión de nuestra personalidad y cómo construir una nueva personalidad. Ahora bien, los 12 pasos de recuperación, sin que yo entienda el enagrama y sin que yo entienda correctamente el instinto natural y esas cosas, me ayuda a regular mi personalidad, me ayuda. Pero aquí estamos estudiando los instintos naturales, ¿verdad? ¿Qué son los instintos naturales? ¿Cómo se dan en nosotros? Y es en ese aspecto, ¿verdad? Eso es, no estamos hablando en contra del programa, al contrario, yo lo amo y procuro practicar los 12 pasos de recuperación cada día, ¿sí? Principalmente el 10º paso que me lleva a tener una inteligencia emocional, que sería bueno un día hablar de lo que la inteligencia emocional significa. Pero bueno, eso Buenas es lo que tardes. te puedo contar. Hola, sí, adelante. Buenas tardes. Yo soy Altagracia. Yo soy del Alcohólico Anónimo, Neurótico, todo de todos los grupos. Tengo una confusión tremenda, tantos años en los grupos y no. Ahora te explico qué es de la ciencia. Pero usted estaba hablando que dijo que el ego. Para mí siempre me han dicho que tengo que bajarme al ego, pero usted dice que el ego nos cuida y nos protege. Y también digo que el amor propio, yo nací con eso y es una conservación de mi vida. ¿Me puede explicar? Que siempre me han dicho como que, eso yo like definitely, como una vejiga hay que explotarlo,
bajarlo, tengo demasiado ego, soy muy orgullosa, que por eso que yo tomaba o, en mi caso me endrogaba. So, hoy día me lo están diciendo como que es algo que yo necesito tener en mí. Sí. Sí, me- Bueno, te voy a explicar primeramente la palabra egoísmo. La palabra egoísmo está compuesta de dos palabras. Ego, que significa yo. La palabra ego significa yo, es el griego. Y luego tenemos la palabra ismo, que significa concentración. Cuando hablamos de egoísmo, es una concentración en nosotros mismos. O sea que estamos demasiado fijos en lo que nosotros queremos, como nosotros queremos, cuando nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, ese es el egoísmo. El ego, el ego, los pasos reducen el egoísmo, no el ego. Dice el paso 6, dice, en ninguna parte de la historia humana se ha visto que el hombre le sean quitados los instintos naturales. En ninguna parte. Necesitamos la energía del ego para mantenernos, para conservarnos. ¿Qué vas a hacer sin ti? O sea, si tú eres espíritu y estás dentro de un cuerpo físico, ese soy yo, mi espíritu está dentro de un cuerpo físico. Y si quito mi espíritu, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Va a estar muerto, ¿sí? Va a estar muerto. Un cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto, ¿sí? Ahora bien, hay muchos conceptos del ego. El problema es cuando agarramos, por ejemplo, de la psiquiatría, agarramos el concepto del ego, es muy complejo y desastroso y confunde a las personas y le hace más difícil el trabajo. Pero cuando entendemos simple y llanamente que se deformó mi amor propio, te lo voy a explicar así. Tú ves la rueda esa que está aquí, que tiene del 1 al 9, ahí la ruedita esa, Sí, señor. ¿sí? Y sí. Bueno, digamos que cada rayita de esa es un deseo de los instintos. Cada rayita de eso es un deseo de los instintos. Pero no se sale de la rueda. La rueda, todo esto en el centro, vamos a ponerle ego. Digamos que eso era ego, es ego. Bueno, todo eso, todo ese espacio que tiene es ego. Pero cuando una de esas rayas se sale del círculo, se vuelve egoísmo. Ahora te lo voy a explicar de esta manera. Digamos, yo tengo necesidad de descansar porque trabajo, porque hago ejercicio, por lo que sea, pero tengo necesidad de descansar. Llego a casa y tengo que dormir mínimo 8 horas, dicen, ¿no? Ok, ok. Yo llego a casa y digo, ¿sabes qué? Voy a descansar. Ok. Descansas tus 7, 8 horas, descansas. Pero resulta que es el día de tu descanso. Y dices, no, yo quiero quedar un poco más aquí. Aquí rico, ¿no? Pero ya pasaste tu descanso y tu cuerpo se va a cansar más, aunque tu mente se siente satisfecha porque está a gusto, pero tu cuerpo no va a estar a gusto. Entonces, si lo hacemos continuamente, nos pasamos las horas de descanso, entonces nuestra mente se vuelve perezosa. Y al decir perezosa, mira, fíjate bien, la necesidad era descansar, pero cuando nos pasamos de descansar, nos volvimos perezosos. Entonces, fuimos egoístas, ¿sí?
Oye, ven, ayúdame a hacer eso. No, ahorita no quiero, es que ahora me toca descanso. Ahí hágalo usted. Yo, déjeme en paz. Nos volvemos egoístas, ¿sí? O sea, del descanso natural nos pasamos, nos extralimitamos y nos volvimos perezosos. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Y al amor Ok. propio? El amor propio es el ego. Es mi Ok. yo, natural, normal. Mira, yo me necesito para explicarte a ti. Yo me necesito a mí mismo. Yo estudio, leo, comparo, comparto, analizo, razono, me veo a mí mismo. Y todo esto que hago conmigo, conmigo mismo, para poder transmitírtelo a ti. Ok. ¿Sí? Entonces es mi yo. Me amo a mí mismo. Y te comparto mi tiempo y mi conocimiento. Si lo tomas, está bien. Si no lo tomas, también está bien. Pero yo te lo comparto. Muchas ¿Sí? gracias. Lili quería hacer una pregunta, padrino. Lili, ¿quieres Sí, hacer? adelante. Lili? Ay, muchas gracias. Soy Lili y vengo de la Hermandad de Sí. Comedores Compulsivos. Bueno, había visto entonces que, por lo que comentó de Freud, el instinto, pues ponía el sexual y ponía dos primeros. Luego, los que menciona el libro grande son tres y hace mención de 4. esos instintos desbocados, eh, del social, del sexual y del de conservación. Ujú. Cuando se desbocan, y por ejemplo yo me vuelvo, no sé, una persona controladora, ¿no? Porque quiero que todo en mi casa funcione como yo digo. Ahí está, no sé si el instinto de conservación exacerbado será así. Bien. Veamos. Cuando queremos controlar es porque estamos inseguros y porque tenemos miedo. Miedo de perder, miedo a no ganar, ¿verdad? Queremos conservar. Podemos decir, como lo acabas de mencionar, que este instinto fuera de curso, salido del círculo, fuera de curso, se convierte en un defecto de carácter. Porque el control no es malo. El control no es malo, pero tengo que empezar a controlarme a mí y ponerme límites yo para poder comprender a los demás. Y el control no es malo y el control sobre otros tampoco es malo. Cuando estoy educando, cuando estamos en una reunión, tenemos que controlarnos. Y si no nos controlamos, va a haber una persona que diga, oye, por favor, no estés hablando porque está la conferencia o etcétera, ¿no? Sí, por favor, silencio. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Es una acción de control, es una acción de disciplina, pero que es una disciplina buena porque está rompiendo la unidad del lugar, ¿no? Entonces el control lo vamos a ver en todas partes. El problema es cuando yo quiero que los demás se ajusten a mis deseos. Entonces eh, estoy usando una fuerza para poder controlar a las personas para que hagan mi voluntad. Y luego me engaño diciendo que es por su propio bien. ¿Sí? Sí, es una intención de la conservación, del instinto de conservación, del instinto de seguridad, ¿verdad? Eso es, por miedo y por una baja estima personal. Muchas Gracias, gracias. Gilly. Gracias.
Sí, Isabel. Sí, muy buenas tardes con hola todos y cada uno Isabel, de ustedes. ¿Cómo está, compañero Víctor? muy bien. Muchas gracias por lo que trae. Quería hacerle una pregunta sencilla, cortita. ¿Cuál es la diferencia entre el control y el autodominio? ¿Me podría decir? Muchas gracias. Bueno, Que tengan un día, un gracias. muy buen día. Bueno, Muchas gracias por su servicio, compañera. Perdón, compañero Víctor. Que tenga un buen día. gracias, muy amable. Bueno, es que ambas cosas son control. Nada más que uno tiene control interno y el otro es control externo, ¿no? Porque pues, el tener el autodominio es decir que yo me controlo, ¿no? Me domino, tengo dominio de mí mismo. La diferencia aquí, cuando tengo dominio propio, no voy a decir autodominio, cuando tengo dominio propio, es una acción instintiva, se ha convertido en una acción instintiva, pero cuando estoy luchando por dominarme, ahí tengo que ejercer control sobre mí, ¿verdad? Tengo que ejercer paciencia, usar técnicas de relajación, cambios de mentalidad, eh, frenar la imaginación, comprender la, mm, las memorias, comprender las memorias, los instintos que se me disparan, etcétera. O sea, tengo que entender esos aspectos. Controlar afuera, el control de afuera. Yo, yo tengo que tener control de las cosas de afuera de mí, ¿verdad? Mm, El bienestar de las personas que viven conmigo ahí al otro lado, etcétera. Sí, yo cuido su bienestar y ellos cuidan mi bienestar. Entonces tengo un control ahí afuera, pero es un control amoroso porque ni tengo que estar diciéndole reglas, hagan esto, dejen de hacer esto, muevan aquello, esto, nada. ¿Cómo entonces controlamos? Con el diálogo, con la plática, y entre la plática, pues nos tenemos la confianza de decir, oye, pasa esto, pasa lo otro, aquello. Entre todos hacemos un control. ¿Por qué? Porque tenemos comunicación. Ese es el asunto, ¿verdad? ¿Tenemos un control externo? Sí, hay control externo, ¿cómo no? Porque tengo autoridad sobre lo que está aquí, yo tengo autoridad, pero es una autoridad compartida hasta cierto punto. Pero al final las decisiones sobre las cosas que están aquí, no sobre las personas, sobre las cosas que están aquí, es mía. Sí, es mía. ¿Por qué? Porque pues esta parte me toca a mí ser administrador material de estas cosas. Entonces, tengo que tener control externo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el control interno, ¿verdad? Encuentro los frenos para no estar lastimando a otros ni lastimarme exageradamente a mí. Pero cuando tengo que tener control sobre mí, me duele, porque no estoy impuesto a tener ese control en mí. Y tengo que pagar ese precio para aprender a no lastimar a otros. Sí. La diferencia de los controles, ¿cuál es? Que es una interna y la otra externa, pero que en ambos casos tengo que ser prudente. El dominio propio, que es un don, el dominio propio, es el instinto domesticado, ¿sí? El instinto que ya no grita cuando alguien le grita, o ya no piensa matar a alguien cuando alguien le dice una grosería o cosas así. No, no. Calladito te ves más bonito, déjalos. No discutas con la enfermedad. Sigue tu camino. Sí, bendícelo, Señor, y nos vemos. Entonces, es el dominio propio, ¿no? El dominio en ese aspecto. Pero bueno,
Ok. Gracias, Isabel, por tu pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar algo sobre su instinto? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o algo le pasó con su instinto? Nadie más quiere preguntar, quiere decir Alfonso. Adelante, Alfonso. Buenas tardes, gracias. Sí, hola, buenas tardes, compañera. Es instinto, yo tengo el instinto sexual. Ahora entiendo que mis deseos se desbordaron desde los 9 años. ¿Cuándo? Cuando hubo ¿cómo se llama? Este, esa primera relación, sí, a los 9 años, descubrí el sexo, ¿no? Y a partir de allí, mi mente se crió todos esos deseos. Y entonces, es lo que yo, he trabajado. Bueno, no he trabajado, reprimí mi sexualidad. No la viví, no la viví. Y yo quería, no aceptaba. Le pedí a Dios que me quitara, ¿no? Esos deseos, lo que había pasado. Y me resentí, odié y todo, ¿no? Y así crecí, así crecí. Y ahora que llego aquí a mi grupo, pues sigo sintiendo esos deseos. Pensé que se me iban a quitar, pero todavía no. Han bajado, han bajado. Es lo que yo, comento, no sé, digo, no es catarsis, decía hace rato, pero sí, pues, no sé cómo le hago, o sea, compañero, gracias. Muy importante su tema, la verdad, gracias. Me ayuda mucho a comprender, a entenderme. Gracias. Bueno, el instinto de sexualidad. Cuando despertamos por caricias positivas, negativas, se llaman eso, despertamos por caricias positivas, negativas. Es decir, ¿por qué positivas y por qué negativas? Bueno, son positivas porque mm, cuando nos, mm, cuando rompieron con nuestra intimidad, sí, nos tocaron, en ese momento fue un positivo, para el instinto fue positivo, una sensación de placer y sentirse amado, que después se convirtió en un miedo, una vergüenza, pero al mismo tiempo un anhelo, un anhelo, y dentro de sí un sentimiento de culpa. Entonces, um, esto simplemente despertó la parte sexual, pero no la sexualidad. La sexualidad es mucho mayor que el sexo. La sexualidad es mucho mayor que el sexo. La sexualidad es todo lo que tú expresas, todo lo que tú expresas cuando hablas, cuando miras, lo que escuchas, comprendes lo que escuchas. Si nosotros no tuviéramos la energía de la sexualidad, no pudiéramos distinguir entre el amor y el desamor, entre alguien que te habla con cariño y alguien que te habla con enojo. No pudiéramos distinguir. La sexualidad es una confirmación constantemente de nuestro ser. La sexualidad es el conjunto de acciones que nosotros vivimos, las expresiones, la forma en que tú te mueves, la forma en que tú te hablas, tu tono de voz, que es única, ¿verdad? Y, y tu cuerpo, la forma de tu cuerpo, todo eso es expresión de sexualidad, no de sexo, ¿sí? El sexo define género, ¿sí? Vagina, mujer, un pene, hombre. El sexo define género, ¿sí? Porque no hay otro género más que hombre y mujer en la humanidad. Imagínate tú que dos personas, una mujer y un hombre, murieron hace, digamos, 50 años y los encontraron cerca del mar ahí, a, esta, a estos cuerpos, pero ya puros huesitos ahí, puros huesitos. Pero cuando llega el estudioso de esto, ¿verdad? Llega y lee los huesos y eso, y dice, mira, esta era una pareja,
porque esta persona era una mujer y esta persona era un hombre. ¿Por qué? Porque la genética que está estructurada en nuestros huesos, no las puede quitar nadie. Solamente existen 2 géneros, hombre y mujer. No hay géneros intermedios. Entonces, esto nos va a dar a entender que lo que define al hombre o a la mujer es su sexo, ¿verdad? Que está impreso hasta en los huesos, su sexo. Ahora, el asunto aquí es con las caricias positivas negativas. Fueron negativas esas caricias y gracias al instinto fue que quedó impreso en mi memoria emocional ese placer. Por eso tú no puedes deshacerte de ese deseo. ¿Por qué? Porque lo practicaste durante mucho tiempo y se ha convertido en un rasgo de tu personalidad, es decir, en un defecto de carácter. Y el defecto de carácter tiene una historia, pero tú puedes conocer la historia y repasar la historia 20,000 veces, pero no vas a cambiar. Emocionalmente no vas a cambiar. Te vas a comprender más, pero no vas a cambiar. Porque tienes que cambiar de pensamientos y de actitudes. Es decir, tienes que empezar a correr de manera contraria. Es decir, ya no voy a correr tras mis deseos. Tengo que aprender a dominar mi deseo. ¿Qué es lo que dijo Bill W. en el quinto paso? En el quinto paso dijo Bill W., la raíz de nuestro problema son las emociones mal encausadas. Esa es la raíz de nuestro problema. Entonces quiere decir que yo tengo que encauzar adecuadamente mis emociones. Pero ¿de dónde vienen las emociones? Vienen del deseo y el placer, que fluyen de un instinto natural. Pero tu instinto no es tu instinto el que te hace reaccionar, sino una memoria emocional. Has aprendido a tener placer, satisfacción a través de un acto. Y tienes que cambiar ese acto para corregirlo. Porque ese acto te hace daño, pero tienes que hablar de soy impotente ante mis emociones, como dice el sexto paso, ¿sí? Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos de carácter. En el interior habla que una vez que descubrimos un defecto, independientemente del alcohol, las drogas o lo que sea, vayamos de nuevo al primer paso con ese defecto. Soy impotente ante mi lujuria, soy impotente ante el deseo sexual, ¿ok? Soy impotente. Y el primer paso nos dice, hay un inventario en el primer paso, donde debo de ser minucioso. ¿En qué sentido? A ver, pregunta, ¿de qué defecto estás hablando? Bueno, estoy hablando del defecto de la lujuria, ¿ok? Correcto. Ahora, ¿en qué te afecta? ¿En lo económico? ¿En lo físico? ¿En lo mental? ¿En lo emocional? ¿En qué te afecta? Entonces, ¿en lo familiar? ¿En qué te afecta? Tienes que escribir y profundizar en eso, en solamente hacer un inventario acerca de ese defecto exclusivamente para entender esto. Vas a tener que brincarte al 10º paso. Continuamos haciendo nuestro inventario moral, nuestro inventario. Continuamos haciendo nuestro inventario. Y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. ¿Por qué aquí? ¿Y por qué no el cuarto y el quinto paso? ¿Por qué aquí? Ah, bueno, porque ya hiciste tu cuarto y tu quinto paso, pero te falta hacer un 10º paso. ¿Por qué? Porque es aquí donde voy a empezar a analizar mis reacciones y mis emociones. Y es aquí donde voy a empezar a controlar mis deseos y mis emociones
¿sí? ¿Nadie más Es- quiere hablar sobre ok. este tema? Dice Alonso, gracias compañera Aide. Julia, ¿cómo trabajar el instinto emocional? Gracias. No existe tal instinto. No existe tal instinto emocional. Las emociones, fíjese cómo se producen las emociones. Se producen del deseo que fluye del instinto. Fíjese bien. Las emociones fluyen, nacen de un deseo y placer. Nace una emoción. Una emoción es un movimiento efímero. Una emoción es como las olas del mar. Nacen en alguna parte y mueren ahí en la orilla del mar. Ahí mueren. Pero sucede lo siguiente, mi querida amiga. De los instintos naturales fluye un deseo natural. De ese deseo natural, dentro de él lleva un placer, un anhelo, un placer. Y se forma un movimiento, una emoción. Pero esa emoción se va a transformar en un sentimiento. Y ese sentimiento se va a transformar en un resentimiento, sea este positivo o sea este negativo. Decir que existe un instinto emocional, tal cosa no es real, pero sí hay memorias emocionales que en base a nuestro conocimiento de infantes, de adolescentes o de adultos, reaccionamos ante ciertos eventos, pero no reaccionamos por causa de un instinto, por así decirlo, sino es gracias a una grabación histórica que tenemos en nuestras memorias emocionales. Tenemos una grabación histórica y esta grabación histórica es una orden que cuando aparezca eso, tú reacciones de determinada manera. ¿Sí? ¿Qué decimos? Es parte del instinto. Bueno, pues podemos decir así, que es parte del instinto, pero no es el instinto. No es un instinto emocional, es una reacción emocional que los instintos dejaron en las memorias. Y el instinto reacciona en cuanto tocan esas memorias, el instinto reacciona. Es como dejar a botoncitos diferentes ahí, ¿no? Le pico aquí y pasa esto, le pico allá y pasa acá. Bueno, es una Oiga, reacción emocional, y ¿sí? entonces el poder superior, somos agraciados porque Dios nos quiso o quiere hacer espirituales para tener un balance y no sufrir en todo este rollo merequetengue. O sea, o sea, no, o sea, no, que no se desboque, pues, para que no suframos. Mm, Fuimos elegidos para ser espirituales, padrino. Veamos, somos espíritu y por lo Ujú. tanto somos espirituales. La expresión de la espiritualidad puede ser negativa o puede ser positiva. Ambas cosas son espirituales. Pero nosotros le nombramos espirituales a la bondad, al amor, a la dirección correcta de nuestra vida. Esto le llamamos espiritualidad, ¿sí? Espiritualidad porque es buena. Hay una frase que dice que el buen hombre de su corazón saca buenas cosas, ¿verdad? Porque tiene un espíritu amable. Y el mal hombre de su corazón saca malas cosas, porque tiene un mal espíritu, ¿sí? Pero ambas son espíritus. Ahora bien, ¿por qué Dios, qué es lo que Dios quiere, no? Lo dice el sexto paso. El sexto paso dice,
toda persona que está intentando practicar estos principios una y otra vez, se puede decir de él que está intentando crecer a imagen y semejanza de su creador, ¿no? O sea, toda persona que está practicando estos principios una y otra vez, ¿qué está tratando de hacer? Está tratando de ser humilde, como Dios es humilde, amoroso, como Dios es amoroso. Está buscando tener un carácter de pacífico. Está buscando la sabiduría y el poder del cielo para estar bien consigo mismo. A pesar de que afuera haya una tormenta o un chubasco o lo que haya, para que no le afecten los estados de ánimo de las demás personas, para que no le afecten la gritería de los demás, o para que pueda decir no a lo que no es bueno y correcto, o para que pueda decir sí a la bondad, al amor, al servicio, a otro. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? A través de este programa de recuperación, el Dios bondadoso, el Dios amoroso, ¿qué es lo que busca? Busca que yo me acople a su voluntad para que yo crezca a su imagen y pueda ser como Él es. Él quiere que yo sea como Él es, ¿sí? Y Él es el Dios de la felicidad. Entonces Él quiere que yo esté bien. Dice, mira, en todo lo amable, en todo lo bueno, en todo lo que es correcto, en todo lo que es digno y alabanza, en esto piensa. En esto piensa, ¿sí? Luego, por otra parte, dice, mira, yo soy quien meto tus pasos al camino. Ah, yo pensé que había llegado por mí mismo, no. Soy yo el que te meto tus pasos al camino, ¿verdad? Ahora, solamente tengo pensamientos buenos para ti, dice. Tengo proyectos buenos para ti. Si quieres mis tesoros, mi sabiduría, mi amor, mi fuerza, pues solamente sé obediente a mis principios espirituales, ¿no? Porque Dios quiere que estemos bien, que tengamos paz, con toda sinceridad, y que a pesar de que tengamos dolores por pérdidas económicas, físicas, etcétera, podamos disfrutar de la vida, a pesar de cualquier tipo de pérdida, podamos disfrutar de la vida. ¿Estás triste? Canta, canta, da gracias. ¿Te sientes solo? Ve y dile a otro, allá, díselo. Hola, buenos días. ¿Cómo está, don Eulalio? No, pues aquí estoy pasándola. ¿Pasándola para dónde? Pues pasando el tiempo, porque pues estamos esperando a que vengan clientes. Yo me siento aquí en la tienda y espero a que vengan los clientes, ¿no? Bueno, Eulalio, usted es feliz, es sencillamente feliz, ¿no? A veces, no te creas, tengo problemas, pero procuro estar bien, ¿no? Entonces, si yo me sentía solo y empiezo a hablar con las personas, dejo de estar solo, me comparto con las demás gentes. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Es que necesito aprender a dar para poder tener, ¿sí? Compartir, ¿qué tienes ahí? No, pues tengo tristeza, pues compártela para que la dejes, sí, compártela. ¿Qué más tienes ahí? Lo que tengas, compártelo. Te va a ir bien, compártelo. Necesitamos aprender a dar en todo tiempo.
Y alguien me dijo, bueno, es que tú me das lástima. Qué bendición. Por lo menos te genera un sentimiento, ¿no? Quiere decir que estás vivo. ¿Mm? Bien, gracias. Pues ya es todo, padrino, ya no hay más preguntas. Yo creo que Bueno, con esto ya está en su lugar cada instinto. oye, ¿y cómo andamos en el tiempo? Pues ya son 2:23. Nos Mm. quedan 7 minutos para darle las gracias a usted por ese Ay, qué bendición. y Esa era la idea, ¿no? porque haya un balance en nuestros instintos, porque veo que no son malos. Lo malo No, es cómo los utilizo, ¿no? El sexo así no es es. malo, No, sino que es la lujuria la que mata el amor. Las emociones no son malas, sino que es no. la obsesión o es la codependencia la que me daña. Y pues el instinto material tampoco es malo a mi ambición, ¿no? Ujú. Sí, así es, Aide. Bueno, así Las entiendo yo. emociones no son malas ni son buenas. Eso depende de tu decisión. Es que como neurótica siempre fui excesivamente posesiva, apasionada. Disculpa, Sí. Adelante, Héctor. sí, oye, disculpa, la grabación se podría conseguir, lo que grabó el padrino, porque se está grabando, supongo, ¿no? Sí. Todas las pone la madrina en YouTube o las pone en el grupo del chat. Todas las Del, comparto. del chat de este grupo, Sí, ¿de cuál grupo? de leyes. ¿De leyes? Ah, ahí la Ajá, pone. Ah, ok, ajá. muchas gracias. Ok. Verónica, ¿quieres decir algo, F? Nos quedan 5 minutos. ¿Ahí me escuchan? Buenas tardes. Sí, ahí sí te escuchamos. Ay, hola. Buenas tardes. Es que no Buenas tenía tardes. privacidad para hacer la pregunta y Ajá. estuve escuchando el compartimiento y pues yo desde mi infancia como que ese instinto sexual lo había yo tomado nada más como el sexo, ¿no? No como lo había usted explicado. Entonces, yo tengo desde que era chica un disturbio sexual, donde me decía mi psicóloga que yo tenía como una, bueno, ansiedad a tener como placer hacia mí misma. Y así Ujú. me fue deformando bueno, pienso que el instinto porque mi mamá me pegaba y me decía que eso no se hacía, ¿no? Y ahora que yo estoy casada, mi esposo me dice que a mí no se me da la sexualidad y para mí eso ha sido un trauma, ¿no? Y él llegó a la conclusión de que yo era lesbiana porque a mí no se me daba ese instinto sexual. Y pasa el tiempo y yo observo un día a mi hija acostada y como que veo ni una sensación extraña y de ahí yo empiezo como que a observar a las mujeres, ¿no? Y ahora yo ya siento y pienso que soy lesbiana y para mí eso me atormenta la mente, ¿no? No es algo que me diga yo, ay, qué bueno, lo soy ya, ¿no? Y a la fecha no me deja avanzar en el programa porque quiero que se me quite ese pensamiento obsesivo que lo traigo las 24 horas del día, ¿no? Yo estoy con el psiquiatra y el psiquiatra me decía que esa parte de que yo fuera lesbiana, si así lo fuera, se da desde etapas más tempranas, ¿no? No se da de un día para otro. Y yo he tenido crisis de ansiedad así, pero tremenda, se fue mi pareja de la casa. Y después de esas partes que me da la ansiedad, es cuando me vino ese disturbio, no sé si es disturbio o qué sé, a mí me da miedo hasta que me digan, sí lo eres, ¿no? Acéptalo, como me dijo una psicóloga, ¿no? Y para mí eso es una lucha que me mata a las 24 horas del día, ¿no? Y me daba pena preguntar, y no extenderme en la pregunta, pero bueno, espero me pueda dar alguna sugerencia. Gracias. Bien. Bueno, por lo que escuché, alcancé a escuchar la raíz de tu problema. Primeramente, es un efecto secundario. No es la raíz en sí, sino el efecto secundario. ¿Cuál fue el efecto secundario? Bueno, el mostrarte fría
en el sexo con tu pareja no significaba en ningún momento que tú fueras lesbiana. Tú tienes un trauma. Ahora, el asunto aquí es cuando tu pareja afirma que eres lesbiana. Cuando te afirma, como tú no te comprendes, empiezas a pensar, bueno, pues a lo mejor sí lo soy, ¿no? Porque no puedo tener relaciones con esta pareja, pero a lo mejor sí es verdad lo que él dice, ¿no? Entonces le estás creyendo a esa persona. Esa es una falsa creencia, ¿sí? De ahí nacen esos defectos de carácter, de falsas creencias. Tenemos que derrumbar ese argumento, ¿no? ¿Por qué? Veamos. Primeramente, ¿dónde se originó tu trauma? Tú lo dijiste ahí. Cuando tú te tocabas y tu mamá te golpeaba y te decía que era malo eso. Desde ese momento te rompió con tu personalidad. Entonces, ahora cuando intentas tener una relación, pues no puedes tenerla porque está en tu mente que eso es malo, de acuerdo como dijo mi mamá. Entonces, esas órdenes que están ahí son las que te están traumando. Primeramente, tienes que entender esto. Tienes que concientizar lo que la sexualidad significa y lo que el sexo significa. Tú puedes liberarte de eso, pero no es una psicóloga ni es un psiquiatra el que te va a ayudar. Es una sexóloga. Pero no es lo que tú afirmas de que eres lesbiana. Tú no eres lesbiana. Te voy a decir por qué. Porque tu lucha con tu conciencia es la lucha con tu moral. Porque a ti te enseñaron que tú eras una mujercita. Te enseñaron que tú eras fémina, que tú no eras hombre, que tú no eras otra cosa. Y como bien te dijo el psiquiatra, cuando hay fuertes tendencias a la homosexualidad, al lesbianismo, empiezan en la infancia, en la niñez. Hoy en día el problema es que hay una inducción educacional, pero ese es un problema de las personas ahí, ¿no? Pero el asunto aquí es que los temperamentos los que hicieron nuestros padres, abuelos y tatarabuelos, las 3 generaciones atrás, si ellos tuvieron relaciones homosexuales o esas cosas, a través del temperamento van impulsándonos a que nosotros hagamos el mismo defecto, pero no nos domina. Puede ser fuerte, pero una vez que yo entiendo de qué género soy y me afirmo en mi género, rompo con esa cadena, ¿sí? Porque no es una expresión genética. No es una expresión genética de mi género, sino que es una expresión emocional de un aprendizaje de mi tatarabuelo, o de mi abuelo, o de mis padres. Y tengo una herencia genética, entonces tengo una intención. Y la intención no significa que lo sea. Puedo tener una intención, porque pues veo a los hombres o esto, lo otro. No, puedes tener una intención, pero no significa que tengas que ser homosexual o lesbiana. Aquí tienes que romper con la afirmación que dijo tu esposo y tienes que ir a la raíz de tu problema, ¿sí? Que es ese trauma que te ocasionó, el choque emocional que te ocasionó tu mamá y tú cuando eras pequeña, ¿verdad? O adolescente, no sé, que te haya dicho varias veces que eso no está bien que lo hagas, que está mal, ¿sí? El hecho de tocarte o de masturbarte. Entonces, te quiso dar una educación, pero no supo cómo y te lastimó. Rompió con tu personalidad y por eso es que hoy sufres en ese asunto. Pero eso puede descongelarse, eso puede quitarse. Tú puedes tener relaciones sanas y buenas con tu pareja, pero hay que trabajar juntos en eso, ¿sí? Con una sexóloga o con un sexólogo, ¿verdad? O bien
con una madrina que haya pasado por ese problema, ¿sí? Porque yo no te hubiera dicho que eres lesbiana, a lo mejor hubiera dicho eres frígida, ¿no? Que es otro término, ¿no? Que es una insensibilidad, pero la frigidez también viene por traumas o por problemas, por problemas químicos, pero bueno, eso es lo que te puedo comentar, amiga. Bueno, Sí. pues ya son las 2:33. No sé si la madrina quiere anexar algo más, porque ya nos pasamos de tiempo. Ok. Ok, no hay ningún problema. Si tienen todavía dudas o algo, adelante, no hay problema en el tiempo. Pero bueno, nada más comentándoles que ya les puse ahí en el chat del Zoom el enlace del grupo de WhatsApp de estudio de leyes. Ahí se sube la grabación de este taller y de otros. Ahí se sube en un ratito más. En la noche más o menos les subo el video. Ajá, para que lo vuelvan a ver. Gracias, nada más, Aide. Gracias, Víctor. Pues gracias a ti, Aide, gracias a Olivia y gracias a todos y cada uno de los que estuvieron participando hoy con nosotros. Y gracias, muchas gracias por el interés a los que estuvieron escuchando, que no se atrevieron a preguntar o bien, como quiera que sea, gracias por estar ahí. Y nos escuchamos el próximo viernes. El próximo viernes vamos a hablar un poco más del eneagrama, ¿verdad? Y vamos a hablar de las 9 personalidades básicas y cómo trabajamos con este aspecto, ¿verdad? De las personalidades diversas. Em, espero que haya sido de provecho para todos, porque para mí ha sido un gran placer estar con ustedes. Que mi Dios personal los bendiga, los colme de fortaleza y bendición. Y pues por aquí estaremos el próximo viernes a la 1 p.m. tiempo de México. Muchas gracias de nuevo, Aide. Gracias. Gracias al Gracias, grupo. Dios, por permitirme servir. Gracias a usted por permitirme aprender. Y no sé si